Dicen que la vida pone a prueba a los que menos tienen, y que Dios observa en silencio para ver hasta dónde llega la fe de un hombre. Esa madrugada, en un cuarto húmedo de Nesa, Lucio Guadarrama Hernández abrió los ojos antes de que sonara el despertador. El viejo reloj marcaba las 5:30, pero él llevaba horas mirando el techo manchado de humedad, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. No había dormido en toda la noche. El hambre y la ansiedad le roían el estómago. Hoy era el día que podía cambiarlo todo o hundirlo más. Frente a su colchoneta, sobre una caja de leche vacía, descansaba la foto de su madre, Guadalupe Hernández, con su sonrisa serena y los ojos llenos de vida. Esa mirada, tomada años atrás en un hospital público donde ella aún creía en los milagros, lo sostenía como una oración. El cuarto olía a ropa húmeda, jabón barato y cansancio. No quedaba casi nada. Había vendido la cama, la televisión, los zapatos buenos, todo lo que pudiera convertirse en dinero. Solo quedaban 2 veladoras, encendidas, frente al pequeño altar que había improvisado con un ladrillo, una estampita del Sagrado Corazón y flores marchitas que cambiaba cuando podía. En ese altar, Lucio sentía la presencia silenciosa de Jesús, no como una figura divina que promete resolverlo todo, sino como ese testigo mudo del sufrimiento humano que parece preguntar, ¿hasta dónde puedes creer sin ver? Lucio se arrodilló, cruzó las manos agrietadas y susurró con la voz quebrada: «Mamá, hoy es el día, te lo prometo. Hoy voy a conseguir ese trabajo y voy a salir de este hoyo, te lo juro por tu memoria». El eco de sus palabras se perdió entre las paredes descascaradas, pero el fuego de las velas titiló, como si alguien hubiera escuchado. El agua fría del baño lo despertó con brutalidad. Cada gota era una aguja que le recordaba la falta de dinero y la dureza de la vida. Sin calentador desde hacía meses, se bañaba a diario porque el cuerpo limpio es señal de dignidad, solía decir Guadalupe. Frotó su piel morena con el jabón más barato del mercado hasta sentir el ardor en los brazos. Frente al espejo rajado se vio los pómulos hundidos, las ojeras profundas, la mirada cansada. Pero debajo del cansancio había algo más, una chispa, una terquedad que su madre llamaba esperanza. «Eres hijo de Guadalupe Hernández», se dijo, y ella nunca se rindió. En ese momento, Jesús volvió a manifestarse, no en voz ni en milagro, sino en esa firmeza que solo nace cuando todo parece perdido. El traje prestado de Don Chuy, su vecino velador, colgaba de la puerta como si esperara una segunda oportunidad. Le quedaba grande, pero lo planchó con cuidado y dobló las mangas para disimular. No era vanidad, era respeto. Sabía que en Polanco, donde la gente vestía relojes que valían más que todo su barrio, lo mirarían con desdén, pero él debía parecer digno, aunque la dignidad le pesara en los hombros como un saco ajeno. En el fondo del cajón encontró la corbata de su padre, una prenda vieja que su madre guardó como reliquia. Se la ató al cuello temblando. Era su forma de llevar a su padre ausente consigo, aunque apenas recordara su rostro. «Acompáñenme los dos», murmuró, y en la penumbra, el reflejo de las velas pareció responderle con un brillo dorado. Antes de salir, Lucio partió una tortilla dura, la última que quedaba del día anterior, y la comió despacio. Cada bocado era un recordatorio del sacrificio y la pobreza que lo habían moldeado. Metió en su mochila el currículum arrugado y el papel con la Dirección de Desarrollos Urbanos del Valle, la empresa que podía cambiar su vida. Frente al altar, apagó una de las velas con los dedos. El humo ascendió en espiral y, por un instante, formó algo parecido a un rostro. Lucio lo observó sin miedo. «Si estás ahí, ayúdame a no fallar», dijo. Cuando abrió la puerta, la primera luz del amanecer iluminó la foto de su madre, haciendo brillar sus ojos como si sonrieran.
En ese instante, Lucio supo que no caminaba solo. El sol todavía no salía del todo cuando Lucio cerró la puerta de su departamento. El aire de la mañana olía a pan recién horneado de la tiendita de la esquina y a humo de los primeros puestos de tamales. En el pasillo, Don Chuy lo saludó desde su silla de plástico, con la gorra calada y el radio encendido en una estación de boleros antiguos. «Suerte, chamaco, hoy es tu día», gritó con una sonrisa cansada pero sincera. Lucio levantó la mano y asintió sin poder hablar. Caminó por la calle polvorienta del barrio, donde los perros flacos husmeaban entre bolsas de basura y los niños corrían descalzos rumbo a la escuela. En cada paso, el peso de la promesa a su madre le apretaba el pecho. Nessa despertaba con el ruido metálico de los colectivos y el murmullo de la vida que no se detiene, aunque uno se esté cayendo a pedazos por dentro. Llegó a la estación del metro a las 7:30, cuando el andén ya estaba lleno de gente apurada, empujándose con resignación. El olor a sudor, perfume barato y pan dulce se mezclaba con el aire pesado del túnel. Lucio se sujetó de su mochila con fuerza, cuidando el currículum que llevaba dentro como si fuera una joya. «Por favor, Dios, déjame llegar a tiempo», pensó en silencio mientras el altavoz anunciaba retrasos por fallas técnicas en la señalización. La gente bufó con fastidio, pero él sintió que el corazón se le iba al suelo. Miró su reloj Casio, viejo, de correa plástica. Aún tenía tiempo. Podía esperar unos minutos. En ese instante, un vendedor ambulante pasó entre la multitud gritando: «Agua bendita de San Judas, protege en el camino». Lucio sonrió con incredulidad. Compró una botellita por 10 pesos y se persignó. No sabía si servía de algo, pero necesitaba creer que sí. 30 minutos después, el convoy finalmente llegó. Era un monstruo naranja repleto de cuerpos. Entró a empujones, apretado entre desconocidos que respiraban al mismo ritmo, una masa humana que se movía al compás de la desesperación. El tren avanzaba con lentitud, parándose entre estaciones sin explicación. En cada pausa, Lucio sentía cómo el tiempo se escapaba de sus manos. Pensó en su madre, en las noches en que rezaban juntos el rosario, en la fe sencilla de ella, esa que no pedía milagros, solo fuerza para seguir. «Acompáñame, mamá», murmuró con los ojos cerrados. Una mujer mayor, de rostro amable, lo miró y le ofreció asiento. «Te ves pálido, hijo. Siéntate un momento». Lucio sonrió con gratitud y negó con la cabeza. «Bien, gracias. Jesús se reflejó en ese gesto pequeño, en la bondad anónima que todavía sobrevivía entre la multitud. A las 9:45 llegó a la estación Polanco. El aire cambió de golpe. El ruido, los olores, hasta el color de las calles eran distintos. Aquí no había puestos de tacos ni niños descalzos, solo cafés con terrazas, autos de lujo y gente que caminaba mirando el celular. Lucio sintió el contraste como un golpe. «Otro mundo», pensó. Se ajustó el saco prestado, respiró hondo y empezó a correr. Faltaban 15 minutos, 12 cuadras. El pavimento brillaba con el reflejo del sol y el sudor le corría por la frente. Cada paso era una mezcla de esperanza y desesperación. «Solo un poco más», se repetía. En la 7ª cuadra, el reloj marcó las 9:57. Tenía 3 minutos. Corría sin aliento, con el pecho ardiendo y las piernas temblando. No podía fallar. No hoy, no después de tanto. Y entonces la vio. Una mujer mayor, tirada en la banqueta, el cuerpo en una posición extraña, la cabeza apoyada en el concreto manchado de chicle y polvo. De su frente caía un hilo de sangre que se extendía hasta la mejilla. Nadie se detenía. Los autos pasaban, los peatones esquivaban el cuerpo sin siquiera mirar. Lucio se frenó en seco. Miró el reloj. 3 minutos.
Miró hacia adelante, al edificio reluciente de Desarrollos Urbanos del Valle, tan cerca que podía leer el logotipo en el vidrio. Si corro, llego, pensó. Pero el gemido de la mujer le heló la sangre. La voz temblorosa, apenas audible. «Ayúdeme». Y en ese instante, el ruido de la ciudad pareció apagarse. No había tiempo, no había futuro, solo esa mirada que pedía auxilio. Lucio cerró los ojos y recordó la voz de su madre. «Nunca ignores el dolor de alguien, hijo. Dios siempre ve quién se detiene». Cuando los abrió, ya estaba arrodillado junto a la anciana. Lucio se arrodilló junto a la anciana sin pensar. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza y el ruido de los autos que pasaban se mezclaba con el zumbido de su propia respiración. La mujer tenía el rostro pálido, los ojos medio cerrados y las manos temblorosas sobre el pavimento caliente. «Tranquila, no se mueva, ya la voy a ayudar», dijo con voz entrecortada. Buscó algo para limpiarle la sangre que corría por su frente. Abrió su mochila y encontró un pañuelo que había guardado su madre años atrás, bordado con sus iniciales. G.H. Lo presionó suavemente sobre la herida mientras la anciana gemía. «Gracias, hijo. Pensé que me iba a morir aquí». Lucio tragó saliva. Miró hacia la esquina. El edificio de Desarrollos Urbanos del Valle se alzaba brillante, a menos de una cuadra. El reloj marcaba las 9:59. Un minuto, un solo minuto para elegir entre su futuro y su conciencia. Intentó pedir ayuda, levantando la mano hacia los autos que pasaban. Ninguno se detuvo. La gente lo miraba de reojo, apurando el paso, como si la compasión se hubiera vuelto un lujo. «Por favor, alguien llame una ambulancia», gritó. Una mujer respondió sin detenerse. «Llévela». «Usted, joven, yo tengo prisa». Esa frase lo atravesó como una cuchilla. Miró el reloj otra vez. 10:00. La hora exacta. El silencio lo envolvió. En su mente escuchó la voz de su madre repitiendo como un eco: «El bien nunca se pierde, aunque parezca que sí». Respiró hondo y tomó una decisión que ningún hombre pobre debería tener que tomar: renunciar a su única oportunidad por un acto de bondad. Levantó con cuidado a la mujer que apenas podía sostenerse en pie. «¿Puede caminar?» «No, hijo, me duele el pecho». Lucio miró alrededor buscando ayuda y vio un taxi detenido en la esquina. Corrió hacia él, abrió la puerta y regresó para cargar a la anciana entre sus brazos. Pesaba poco, como si la vida ya se le estuviera escapando. La acomodó en el asiento trasero y le sostuvo la mano. «No se preocupe, la llevo al hospital público más cercano». El taxista, un hombre de bigote grueso y mirada cansada, lo observó por el espejo. «¿Y quién paga, joven?» Lucio metió la mano en el bolsillo, los únicos billetes que le quedaban, los del metro y el desayuno que nunca tuvo. «Llévenos, por favor, es urgente». El hombre dudó un segundo, pero algo en la mirada de Lucio lo hizo asentir. El taxi arrancó entre el tráfico. La ciudad seguía su ritmo indiferente. Claxones, semáforos, gente corriendo. Lucio sostenía la mano de la anciana, escuchando su respiración entrecortada. «¿Cómo se llama, hijo?», preguntó ella con un hilo de voz. «Lucio Guadarrama». Ella sonrió débilmente. «Mi nombre es Sara Huerta Iglesias». Los nombres flotaron en el aire como si fueran parte de un destino escrito mucho antes. Cuando el taxi frenó frente al hospital público, Lucio saltó del coche, buscó una camilla, gritó por ayuda. «Una emergencia. Una señora se desmayó». Los enfermeros llegaron corriendo. Mientras la subían en la camilla, Sara le tomó la mano. «No te vayas, por favor. No se preocupe, no me voy». Y no se fue. Las puertas del hospital se cerraron detrás de ella y Lucio se quedó en la entrada, con el saco manchado de sangre y el corazón en la garganta. Eran las 10:25. Había perdido la entrevista, lo sabía, pero al mirar sus manos temblorosas, aún calientes del contacto humano, sintió algo que hacía mucho no sentía: paz.
No era alegría ni orgullo, era la serenidad de quien hace lo correcto aunque el mundo no lo vea. Se sentó en la banqueta, exhaló largo y miró al cielo gris. En una ventana del hospital, un crucifijo colgaba torcido, reflejando un rayo de sol. Lucio lo observó con lágrimas contenidas. No sabía por qué, pero algo le decía que esa mujer no había cruzado su camino por casualidad. Lucio salió del hospital con el sol del mediodía golpeándole la cara. Sentía el cuerpo vacío, como si hubiera corrido una maratón sin haber comido en días. En el bolsillo solo quedaban monedas y en su traje la mancha seca de sangre que ya se había pegado a la tela como una cicatriz. Caminó sin rumbo unas cuadras, hasta llegar a una parada de autobuses. Se sentó La en banqueta, de Sint, mirando a la gente pasar, y por primera vez en mucho tiempo sintió vergüenza de su propia esperanza. Había hecho lo correcto, lo sabía, pero la realidad no entiende de bondad. En su teléfono, la pantalla mostraba 3 llamadas perdidas del número de la empresa. Desarrollos Urbanos del Valle. No las había escuchado, no las devolvería. La entrevista había terminado hace una hora. Todo había terminado. El estómago le gruñó con un sonido casi animal. Abrió su mochila, pero dentro, solo, había papeles y el pañuelo empapado de sangre. Sacó el currículum, ahora manchado, y lo miró en silencio. Cada palabra impresa en esa hoja representaba noches de desvelo, horas de estudio, años de esfuerzo. Lo dobló con cuidado y lo guardó de nuevo, como quien entierra un pedazo de sí mismo. Frente a él, un niño vendía chicles. ¿Quiere uno, señor? Lucio lo miró y negó con la cabeza. El niño insistió. Son de menta, están buenos. Entonces Lucio sonrió, metió la mano en el bolsillo y le dio las monedas. Tómalas, hijo, para ti. El niño lo miró confundido. ¿Y el chicle? No, guárdalo. Yo ya tengo suficiente. Mientras el pequeño se alejaba, Lucio sintió que algo se movía dentro de él. Una tristeza antigua mezclada con una ternura que no sabía explicar. Regresó a Nesa en el mismo autobús que tomaba todos los días, solo que ahora las calles parecían más grises. En la ventana, su reflejo se confundía con las casas humildes, los cables eléctricos y los letreros desgastados por el sol. A cada kilómetro, la decepción se convertía en silencio. Cerró los ojos y recordó las palabras del padre en la iglesia del barrio. Dios a veces prueba al justo no para castigarlo, sino para moldearlo. Pero Lucio no se sentía moldeado, se sentía roto. Pensó en su madre, en la promesa que le había hecho esa mañana. «Fallé otra vez, mamá», murmuró. Una lágrima le cayó por la mejilla y la limpió rápido, con vergüenza, como si llorar fuera un lujo que ya no podía darse. Cuando llegó a su edificio, don Chuy lo esperaba en la puerta con su radio encendido y una mirada preocupada. «¿Cómo te fue, chamaco?» Lucio intentó sonreír. «Llegué tarde». El viejo bajó la mirada y asintió en silencio. «Lo siento, hijo, pero lo importante es que sigas creyendo». Le ofreció un café tibio en un vaso de plástico. Lucio lo tomó con ambas manos, agradecido. «Gracias, don Chuy. ¿Sabes? A veces el bien tarda, pero llega. No más no sueltes la fe». Lucio asintió, sin poder responder. Escaleras, paso a paso, como si cada escalón pesara una vida entera. Al entrar en su cuarto, el olor a humedad lo recibió como un golpe. Encendió una vela frente al altar y se sentó en silencio. El humo ascendía lento, dibujando figuras en el aire. Miró la foto de su madre. «Hice lo que me enseñaste, mamá, pero no sé si sirvió de algo». En ese momento, el viento que entraba por la ventana hizo que la llama vacilara. Por un instante pareció que se apagaría, pero no lo hizo. Lucio observó el movimiento hipnótico de la luz, como si Jesús le hablara desde ese fuego tembloroso. No eran palabras, era una sensación, una presencia silenciosa que le decía: «No todo lo perdido está perdido».
y por primera vez en todo el día, Lucio respiró sin dolor. Los días siguientes se desmoronaron como fichas de dominó. Cada mañana, Lucio salía a buscar trabajo con la misma ropa lavada a mano, los zapatos rotos y la esperanza más gastada que el sueldo que nunca llegaba. Tocaba puertas en oficinas, pequeñas, talleres, obras en construcción. Lo siento, joven, ya no hay vacantes. Deje su número, lo llamamos. Pero nadie llamaba. En el barrio, el rumor corría rápido. Los deudores del gordo estaban siendo visitados. Lucio debía 3 semanas de renta y un préstamo que había pedido para pagar las medicinas de su madre. Las amenazas empezaron con notas bajo la puerta. «Tienes hasta el viernes». Luego vinieron los golpes a medianoche. Una noche, cuando el reloj marcaba las 11:00, escuchó los pasos subiendo por las escaleras, golpes secos en su puerta. «Sabemos que estás ahí, Guadarrama. El gordo no espera». Lucio permaneció inmóvil, conteniendo la respiración. La vela del altar temblaba. Afuera, el silencio se llenó de voces y risas burlonas. «El buen samaritano se quedó sin santos que lo protejan, ¿eh?». Una patada resonó contra la puerta, luego otra. Él cerró los ojos y se aferró al rosario. «No tengo miedo», murmuró, aunque la voz le salía quebrada. Tras unos minutos, se alejaron pasos, y solo quedó el eco de su respiración. Se sentó en el suelo, con las manos en la cabeza, temblando. En ese momento comprendió lo caro que podía costar la bondad. Al día siguiente, fue a ver a don Fermín, un albañil viejo que conocía desde niño y que trabajaba en una obra cerca del metro. «Necesito lo que sea, don Fermín, aunque sea cargar arena». El hombre lo miró con compasión. «Hijo, ya no contratan más, pero si quieres, ven mañana y vemos si te puedo colar en algo». Lucio agradeció y se fue. Caminó sin rumbo por la ciudad. El sol le ardía en la nuca y el hambre le apretaba el estómago. En una esquina, un puesto de tacos humeaba. Sacó las últimas monedas y pidió uno. La mujer del puesto, al verlo temblar, le sirvió 2. «Cómalos, mijo, que se le ve en la cara el cansancio». Lucio la miró sorprendido. «No tengo para pagar los 2. Dios paga mejor que el dinero», respondió ella con una sonrisa. Aquella frase le perforó el alma. Esa noche, de regreso en su cuarto, la vela del altar se había consumido casi por completo. Solo quedaba una flama débil, luchando contra el aire que entraba por la ventana. Lucio se sentó frente a ella y habló en voz baja. «Jesús, no te pido milagros, solo aguantar un poco más. Dame fuerza para no convertirme en lo que el mundo quiere». Afuera, la lluvia caía con fuerza, filtrándose por las grietas del techo. El agua goteaba sobre el piso, formando pequeños charcos que reflejaban la luz temblorosa de la vela. En ese reflejo, Lucio vio su propio rostro, cansado, empapado, pero todavía humano, y entendió que aún podía perderlo todo menos eso. Al día siguiente, volvió a la obra. Don Fermín le consiguió trabajo de ayudante temporal. Le pagaban poco, pero era suficiente para comer. Cargó sacos de cemento hasta que las manos se le abrieron en heridas. Cada golpe de pala era una oración muda, un acto de fe sin palabras. Los demás obreros lo miraban con respeto. «Tienes buen corazón, chavo», le dijo uno. «Pero el mundo no le va a perdonar por eso». Lucio sonrió débilmente. «No necesito que me perdone». Cuando cayó la tarde, el cielo se tiñó de un rojo sucio y los hombres se fueron riendo, hablando de fútbol y cervezas. Lucio se quedó un momento solo, mirando el horizonte. Pensó en su madre, en la anciana del hospital, en la sangre sobre su saco. Todo parecía tan lejano, tan irreal. No sabía que aquel era apenas el comienzo de sus 30 días de infierno. El cuerpo de Lucio empezó a ceder antes que su espíritu. Los días en la obra lo dejaban exhausto, con los músculos duros y las manos partidas por el cemento. Comía una vez al día, a veces nada.
El dinero apenas alcanzaba para un cuarto de renta y algo de pan duro. Don Fermín le llevaba café por las mañanas. «Pa' que el alma no se te apague», le decía, mientras le daba una taza humeante. Lucio sonreía agradecido, aunque cada sorbo le recordaba la distancia entre la bondad de los pobres y la indiferencia de los poderosos. La esperanza se le desmoronaba, en silencio, como el yeso que se cae de una pared vieja. Sin embargo, seguía rezando cada noche, no con palabras, sino con gestos, mirar el altar, limpiar el polvo, encender una vela aunque ya no tuviera para cenar. Una tarde, mientras mezclaba cemento, sintió un mareo repentino. El calor, el hambre y el cansancio lo vencieron. Cayó de rodillas. La pala cayó al suelo y los demás obreros corrieron hacia él. «Oye, chavo, estás blanco». Don Fermín le echó agua en la cara. «Tranquilo, respira». Lucio abrió los ojos con dificultad. «Estoy bien, solo fue un poco de hambre». El viejo negó con la cabeza. «No puedes seguir así, muchacho. Tienes que comer algo». Esa noche, de regreso en su cuarto, se sentó frente al altar y miró las velas apagadas. No quedaba ninguna. Buscó en el bolsillo y encontró 3 monedas. Dudó entre comprar una vela o un pedazo de pan. Terminó comprando el pan. «Perdón, mamá», murmuró. Comió la mitad y dejó la otra sobre el altar. Era su manera de compartir con Dios, su hambre y su fe. El sueño lo alcanzó sin aviso. Cayó dormido en el suelo, con el pan a medio comer y el cuerpo agotado. En medio de la oscuridad, soñó que caminaba por un campo seco, con la tierra agrietada y el cielo del color del cobre. A lo lejos, una figura blanca avanzaba lentamente hacia él. No podía verle el rostro, pero su paso era sereno, firme. Lucio quiso hablar, pero no salían palabras. La figura extendió una mano y le ofreció agua. Él bebió. El líquido sabía a vida. «¿No estás?», dijo la voz, apenas un susurro. Cuando despertó, el sol entraba por la ventana y el pan del altar seguía intacto, pero una de las monedas había desaparecido. No supo si había sido un sueño o una señal, pero por primera vez en días no sentía hambre. Esa mañana volvió a la obra. Los hombres hablaban de fútbol, de mujeres, de política, y él los escuchaba en silencio. Don Fermín se acercó y le dijo: «Te ves mejor, Lucio. Hoy tienes otra cara». «Soñé que Jesús me daba de beber», respondió él. Con naturalidad, el viejo se santiguó. «Entonces vas por buen camino, hijo». Lucio no supo qué decir. Solo siguió trabajando, pero en cada palada de cemento había un ritmo distinto, como si algo dentro de él se hubiera encendido. Cada ladrillo que colocaba era una oración muda, cada golpe de martillo, un acto de fe. Esa noche, al volver a casa, se sentó frente al altar. Puso el trozo de pan seco que le había sobrado y encendió un pedazo de vela que había encontrado tirado en la calle. La flama era pequeña, casi invisible, pero bastó para iluminar la foto de su madre. «Gracias, mamá. Gracias, Dios», susurró. Afuera, un trueno retumbó en el cielo. La lluvia comenzó a caer con fuerza y el agua se filtró por el techo mojando sus pies descalzos. Pero Lucio sonrió. Ya no le importaba el frío ni el hambre. Algo había cambiado. Sentía una paz profunda, la clase de paz que solo aparece cuando uno deja de pedir y empieza a confiar. El viento soplaba con fuerza aquella noche. Las láminas del techo vibraban como si fueran a desprenderse en cualquier momento, y el barrio entero parecía contener la respiración. Lucio regresó de la obra empapado, con el cuerpo cubierto de polvo seco y la mente saturada de cansancio. Apenas podía mantenerse de pie. Había pasado 3 días sin comer más que pan y café. En la esquina, los cobradores del gordo seguían rondando. «Si no paga esta semana, lo sacamos del cuarto», le había dicho uno con una sonrisa que no era sonrisa, sino amenaza. Lucio cerró la puerta con tranca y apoyó la espalda contra la pared. «No tengo más que esto», murmuró. Miró alrededor.
un colchón viejo, una mochila, un altar. Todo lo que quedaba de su vida cabía en 4 metros cuadrados. Se sentó frente a la vela encendida. La flama oscilaba con el viento, proyectando sombras largas sobre las paredes. «¿Para esto me trajiste, Dios?», susurró. «¿Para probarme o para olvidarme?». No había respuesta. Solo el ruido de la lluvia golpeando el techo como dedos insistentes. La fe, que había sostenido su corazón durante tantos días, empezó a desmoronarse. «No puedo más. No puedo». Tomó la foto de su madre entre las manos y la apretó contra el pecho. «Mamá, te prometí que iba a salir de esto, pero ya no sé cómo». Las lágrimas llegaron sin aviso. Lloró en silencio, con el rostro cubierto, con vergüenza. «Hice lo correcto y mira dónde estoy». La vela titiló, como si respondiera a su desesperación. El reloj marcó las 2 de la mañana cuando escuchó los pasos en la escalera. Golpes fuertes en la puerta. «Lucio, el gordo dice que hoy es el último día». El corazón se le detuvo. No contestó. Los golpes se hicieron más intensos. «Sal o rompemos la puerta». De pronto, el sonido de un trueno retumbó tan fuerte que las luces del pasillo se apagaron. El silencio fue total. Lucio sostuvo el rosario con fuerza. «Protégenos, Jesús», murmuró. Los pasos se alejaron lentamente, hasta desaparecer. No sabía si habían decidido irse o si algo los había detenido. Solo sabía Seguía que vivo. el cansancio lo venció. Se recostó en el suelo con la vela aún encendida. Cerró los ojos y en medio de la oscuridad escuchó una voz, suave, familiar, como la de su madre. «La fe no es creer cuando todo va bien, hijo. Es creer cuando todo parece perdido». Lucio abrió los ojos. La vela seguía ardiendo, pero el viento había derribado todas las demás cosas del altar. La foto, las flores, el rosario. Todo, menos la llama. Se quedó mirándola, hipnotizado. La flama crecía y se volvía más firme, como si desafiara la tormenta. Entonces, sin entender por qué, Lucio sonrió. «Todavía estás aquí», susurró. «No me has dejado solo». Cuando amaneció, el silencio era tan profundo que parecía nuevo. La tormenta había cesado. El cielo, limpio, tenía un brillo pálido, casi sagrado. Lucio salió del cuarto con los ojos hinchados, pero algo en él había cambiado. No era fuerza ni esperanza, era algo más humilde, aceptación. A veces la fe no grita, pensó, solo resiste. Caminó hasta la esquina, donde el suelo aún estaba mojado, y miró hacia el horizonte. La ciudad despertaba otra vez, indiferente como siempre, pero para él, cada rayo de luz era una promesa. No sabía que faltaban apenas unas horas para que todo comenzara a transformarse. El amanecer llegó sin aviso, como un suspiro después del llanto. La luz se filtraba por la ventana rota, tiñendo el suelo húmedo de dorado. Lucio se despertó en el mismo rincón donde se había quedado dormido, con el cuerpo adolorido y la cabeza pesada, pero con una sensación distinta. Paz. Era una paz silenciosa, frágil, como la que precede a una buena noticia. Se levantó despacio, se lavó la cara con el agua fría del balde y se miró en el espejo. Tenía los ojos hinchados, las ojeras profundas, pero algo en su mirada había cambiado. No era resignación, era fe. Se preparó un café aguado, lo bebió sin azúcar y encendió la vela del altar. «Gracias por dejarme amanecer», murmuró. Afuera, el barrio se movía lentamente. Tamales gritando, un vendedor de una radio vieja sonando boleros, el olor del pan recién horneado. Por un momento, todo parecía en paz. Entonces sonó el teléfono. Un sonido agudo, inesperado, rompiendo la quietud del cuarto. Lucio lo miró sin moverse, como si dudara de su realidad. Era el celular viejo que le había prestado don Chuy. Apenas funcionaba. Lo tomó y respondió con voz baja. «¿Bueno?». Del otro lado, una voz educada, profesional. «¿El señor Lucio Guadarrama Hernández?». «Sí».
Soy yo, licenciado Le Rodrigo habla Salazar, el representante de la señora Sara Huerta Iglesias. La señora desea verlo hoy mismo, con urgencia. Es un asunto importante. Lucio se quedó en silencio unos segundos, confundido. ¿Sara Huerta? ¿La señora que ayudé? Exactamente. Ella insiste en agradecerle personalmente. ¿Podría venir a su residencia en Lomas de Chapultepec a las 11? Lucio casi suelta una risa incrédula. Señor, creo que se equivoca de persona. Yo no pertenezco a ese mundo. Ella fue muy clara. Señor Guadarrama, lo espera hoy. Le enviaré la ubicación por mensaje. El corazón le latía con fuerza. Sentía una mezcla de miedo y esperanza que no sabía cómo manejar. Miró el altar. La vela ardía tranquila, como si supiera algo que él no. «¿Será esto, mamá?», murmuró. «¿Será que al fin algo bueno?». Se cambió con lo poco que tenía limpio, unos jeans gastados y una camisa que alguna vez fue blanca. Pasó las manos por el cabello, intentando peinarse con agua. En el bolsillo guardó la foto de su madre. No sabía por qué, pero sintió que debía llevarla. Cuando salió del edificio, don Chuy estaba barriendo la entrada. «¿A dónde vas, chamaco?» «A Lomas. Me mandaron llamar». El viejo levantó las cejas. «¿Lomas? Ah, caray. Pues que sea lo que Dios quiera». Lucio asintió y sonrió con nerviosismo. El trayecto en metro y microbús fue como un sueño. Cada estación parecía una puerta hacia un mundo distinto. Los murales del metro, el olor a fritanga, los vendedores ambulantes, todo le parecía distinto, más vivo. Cuando el micro subió hacia las calles amplias y limpias de Lomas de Chapultepec, Lucio sintió que entraba en otro planeta. Las casas eran mansiones con jardines perfectos, portones eléctricos y autos de lujo reluciendo bajo el sol. Sintió que su ropa lo delataba, que no pertenecía allí, pero algo dentro de él le decía que siguiera. Se detuvo frente a una casa blanca enorme con columnas y una fuente en el centro del jardín. La dirección coincidía. Respiró hondo. «No me Solo, dejes». mamá. El guardia lo recibió con amabilidad y lo dejó pasar. El sonido del agua cayendo de la fuente le dio calma. En el aire se percibía un olor a flores frescas y madera encerada. Al entrar, se sintió pequeño, como un niño que pisa una iglesia por primera vez. Los pisos de mármol, los cuadros antiguos, las cortinas de seda, todo brillaba. Esperó en el vestíbulo, mirando el reflejo de su rostro en el piso pulido. En ese instante, antes de que apareciera el mayordomo, Lucio sintió un escalofrío suave, una brisa cálida rozándole la nuca. Miró hacia la ventana y juró ver una figura luminosa cruzar el jardín, tan fugaz como un pensamiento. No era miedo, era certeza. Jesús estaba ahí, aunque nadie más lo viera, y entonces escuchó. «El joven Guadarrama, ¿verdad? La señora Huerta lo espera». Lucio respiró hondo. La puerta del salón se abrió lentamente, y con ella, su destino. Lucio entró a la casa con el corazón retumbando en el pecho. El mayordomo, un hombre alto, de cabello Perfectamente gris, peinado, lo guió por un corredor adornado con cuadros de paisajes europeos y floreros de porcelana. Cada paso resonaba como si el mármol midiera su respiración. El olor a jazmín lo envolvía todo, un aroma que mezclaba paz y memoria. Al llegar al salón principal, la luz dorada del sol se filtraba por los ventanales altos, bañando los muebles de terciopelo y los retratos antiguos. Allí, sentada en un sillón azul claro, estaba Sara Huerta Iglesias, la misma mujer que había encontrado, desangrándose en una banqueta sucia de Polanco 30 días atrás. Pero ahora parecía otra persona. El cabello blanco, perfectamente recogido, el rostro tranquilo, con un brillo en los ojos que no era riqueza, sino gratitud. «Lucio Guadarrama Hernández», dijo ella con voz suave pero firme. Lucio se detuvo frente a ella, sin saber qué hacer con las manos. «Sí, señora, soy yo». Ella sonrió, y esa sonrisa era distinta a todas. No tenía distancia ni superioridad.
Era la sonrisa de alguien que ha visto la muerte y vuelto a la vida. Siéntate, por favor. Hoy necesitaba verte. No podía esperar más. El joven obedeció con torpeza. El sillón era tan blando que sintió que se hundía en una nube. No entiendo muy bien qué hago aquí, señora. Si es por el hospital, yo puedo pagar poco a poco, aunque tarde años. Sara negó con la cabeza. No estás aquí por deudas, Lucio. Estás aquí porque me diste algo que no tiene precio. Hubo un silencio largo. Ella lo observaba con ternura. Cuando abrí los ojos en el hospital creí que había sido un sueño. Nadie me ayudaba. Y entonces vi tus manos, tu voz, tus ojos llenos de miedo y compasión. Me salvaste. Si no hubieras estado ahí, estaría muerta. Lucio bajó la mirada, incómodo. No hice nada extraordinario, señora. Solo hice lo que cualquiera haría. No, hijo. Eso es lo que más me duele, que ya casi nadie lo haría. La voz de Sara tembló. Vi a decenas pasar. Gente con dinero, con autos, con trajes como el mío. Todos miraron y siguieron. Solo tú te detuviste, te arrodillaste en la calle por una desconocida. Lucio tragó saliva. Perdí mi entrevista ese día. Era importante, pero no podía dejarla ahí tirada. Lo sé, dijo ella con lágrimas contenidas. Lo supe después. Mandé a investigar quién eras y encontré más de lo que imaginé. Tu madre, Guadalupe Hernández. Una mujer buena, trabajadora, que murió en un hospital público esperando una cama. Las deudas, los 3 trabajos, tu vida en Nesa, tu fe en medio de tanta oscuridad. Sintió que el alma se le encogía. Nadie había pronunciado el nombre de su madre con tanta ternura desde que ella murió. No debía haberlo hecho. No tenía derecho a buscarlo, dijo Sara. Pero necesitaba entender por qué un muchacho pobre dio tanto sin esperar nada, y cuando supe todo, lloré como no lloraba desde que perdí a mi esposo. Lucio levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Era como si el tiempo se detuviera. Entre ellos había más que palabras. Había un lazo invisible, hecho de destino, de compasión, de esas decisiones que cambian la vida. Sara extendió su mano. Dame las tuyas. Lucio dudó un instante, pero luego la tomó. La piel de ella era suave, tibia. Tienes las manos de alguien que ha trabajado mucho, pero también de alguien que no ha perdido la fe, dijo ella. Lucio quiso responder, pero las lágrimas le ganaron. Yo solo quería que alguien la ayudara, como a mi mamá nadie ayudó. Sara le apretó las manos con fuerza. Y lo hiciste, hijo. Me salvaste el cuerpo, pero sobre todo, me salvaste el alma. En ese momento, una ráfaga de luz entró por el ventanal. La cortina se movió suavemente, y por un instante, Lucio sintió un calor en la nuca, igual al que había sentido aquella mañana cuando salió de su cuarto. No había nadie más allí, pero ambos se quedaron en silencio. Sara cerró los ojos y murmuró, «Él está aquí, Lucio». Y Lucio, sin necesidad de preguntar a quién se refería, asintió. «Sí, señora, lo sé». Sara tomó aire antes de hablar. Llevaba semanas esperando ese momento. «Lucio, hay algo más que debes saber. Lo que me une a ti no empezó hace 30 días. Empezó hace más de 25 años». Lucio frunció el ceño confundido. «¿Cómo así?» Ella se levantó despacio, caminó hasta un mueble de madera oscura y sacó una fotografía enmarcada. La sostuvo con ambas manos, como quien sostiene una reliquia. «Mira bien». Lucio se acercó. En la imagen, 2 hombres jóvenes sonreían a la cámara, con cascos amarillos de construcción y el rostro cubierto de polvo. Uno de ellos le resultaba extrañamente familiar. Dijo Sara tocando el borde del marco con los dedos temblorosos. «Era mi esposo, Ernesto Huerta, y el otro era tu padre, Roberto Guadarrama». Lucio sintió que el mundo se detenía. «¿Mi padre?» «Sí». Sara asintió con los ojos húmedos. «Trabajaban juntos en la empresa constructora de Ernesto. Tu padre era uno de sus mejores hombres, honesto, trabajador, alegre. Mi esposo lo admiraba profundamente.
Siempre decía que Roberto tenía un don, transformar el esfuerzo en esperanza, pero un día ocurrió algo que lo cambió todo. Se sentó de nuevo y su voz bajó de tono, volviéndose casi un susurro. Fue en una obra en satélite, un 3 de marzo de 1999. Una viga de acero se soltó de la grúa y cayó directamente hacia donde estaba Ernesto. Nadie tuvo tiempo de reaccionar, excepto tu padre. Sin pensarlo, lo empujó fuera del alcance y recibió el golpe en la espalda. Lucio apretó los puños. Él murió gravemente herido. No de inmediato sobrevivió, pero su columna quedó destrozada. Dolor, operaciones, meses de hospital. Ernesto quiso recompensarlo. Le ofreció dinero, tratamiento, un puesto en la oficina. Pero tu padre no aceptó nada. Se sentía roto, inútil, y un día desapareció. Lucio bajó la mirada. Mi madre siempre dijo que él nos había dejado, que un día se fue sin mirar atrás. Sara negó lentamente. No te abandonó por egoísmo, hijo. Se fue por vergüenza, porque no soportaba que Guadalupe lo viera. Así, creía que era una carga. Mi esposo lo buscó durante años, nunca lo encontró, hasta que un día apareció la noticia. Tu padre había muerto en un hospital público, solo, sin familia, con tu nombre en los labios. Las lágrimas se desbordaron. Lucio no las contuvo. Murió, llamándome. Sara se levantó, fue hacia él y lo abrazó. Sí, Lucio, pero su sacrificio no fue en vano. Gracias a él mi esposo vivió 20 años más. Gracias a él tuve tiempo con mis hijos, mis nietos, mi familia. Entiendo por qué tú apareciste cuando lo hiciste. No fue coincidencia, fue justicia divina. El hijo del hombre que salvó a mi marido, salvando mi vida. Lucio se apartó lentamente y la miró, aturdido. Yo no sabía nada de esto. Toda mi vida creí que mi padre era un cobarde, que nos había dejado sin razón. Sara tomó su rostro entre las manos, con la delicadeza de una madre. Tu padre no fue un cobarde, Lucio. Fue un héroe silencioso, como tú. Hubo un silencio profundo. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj antiguo en la pared. Dios los unió en el mismo acto de fe, el sacrificio por amor. Lucio miró la foto otra vez. En la sonrisa de su padre reconoció algo suyo, la misma mirada obstinada, la misma tristeza luminosa. Entonces, todo este tiempo, yo seguía su camino. Sara sonrió entre lágrimas. No solo lo seguiste, lo completaste. El silencio después de la revelación fue largo, casi sagrado. Lucio seguía mirando la fotografía, como si quisiera memorizar cada línea del rostro de su padre. Sara lo observaba con ternura, sin interrumpirlo. En esa quietud había algo que iba más allá de las palabras, un lazo antiguo que el tiempo no había podido romper. Finalmente, ella habló. Lucio, hay deudas que no se pagan con dinero, sino con gratitud, y yo le debo mi vida a tu padre, y ahora también la mía a ti. Lucio negó con la cabeza, intentando contener las lágrimas. No me debe nada, señora. Lo que hice no fue por recompensa. Precisamente por eso lo mereces todo, respondió ella. Se levantó, fue hasta un escritorio y tomó un sobre grueso. Esto es tuyo. Es el reconocimiento de una familia que, durante años, vivió gracias al sacrificio de un hombre bueno. Lucio lo tomó con manos temblorosas. Dentro había papeles, documentos, una carta escrita a mano. Mi esposo escribió esto poco antes de morir, dijo Sara. Nunca supe a quién entregarla, hasta hoy. Lucio abrió el sobre. La letra era firme, elegante. A quien lleve el nombre de Roberto Guadarrama después. De mí. Si algún día estas palabras llegan a tus manos, quiero que sepas que tu padre fue el hombre más valiente que conocí. Ninguna riqueza en el mundo pagará lo que hizo por mí, pero prometo que mi familia nunca olvidará su nombre. Lucio apretó la carta contra el pecho. No sé qué decir. No digas nada, hijo. Solo vive. Sara se acercó y le entregó una carpeta con documentos legales. Aquí hay algo que quiero que aceptes. Es una beca completa para terminar tus estudios.
y un puesto asegurado. En nuestra empresa, no como favor, sino como justicia. Eres el hijo del hombre que salvó mi vida. Eres la prueba de que la bondad se hereda. Lucio dio un paso atrás, abrumado. No puedo aceptar tanto. Sí puedes, porque no es mío, es de Dios. Él nos cruzó para que se cerrara un ciclo de dolor, para que el sacrificio de tu padre no terminara en silencio. Sara tomó sus manos de nuevo, y esta vez Lucio no las soltó. Él quiso salvar una vida. Tú hiciste lo mismo. Ese es tu legado, Lucio. La fe que se transforma en acción. Las lágrimas rodaron por las mejillas del joven. Yo solo quise ayudar, como me enseñó mi madre. Y ella te enseñó bien, respondió Sara con voz temblorosa. Tu madre sembró lo que hoy florece. Por eso, este reconocimiento no es solo para ti, sino también para ella. Sara lo condujo al jardín. El sol caía sobre las flores y una suave brisa movía las hojas de los árboles. En el centro había una pequeña fuente. Aquí plantaré un árbol en memoria de tu padre y de tu madre, porque las raíces del bien no mueren. Lucio asintió, con el rostro empapado de emoción. Gracias, señora. No sabe lo que esto significa. Sí lo sé, hijo, dijo ella, porque la fe verdadera siempre regresa a casa. En ese momento, un rayo de luz atravesó las ramas y cayó directamente sobre ellos. Lucio levantó la mirada y vio una paloma blanca volar sobre la fuente. Sara sonrió. ¿Lo ves? Sí, respondió él con la voz quebrada. Jesús también está aquí. Pasaron algunos meses desde aquel día. La vida de Lucio comenzó a transformarse con una calma que parecía milagro. Ya no vivía en el cuarto húmedo de Nesa, sino en un pequeño departamento cerca de la empresa donde ahora trabajaba. Al principio le costó acostumbrarse al silencio limpio, al agua caliente, a tener pan fresco todas las mañanas. Cada vez que encendía una luz o abría el refrigerador, sentía una mezcla de gratitud y culpa, como si el lujo fuera una lengua que todavía no sabía hablar. Pero no tardó en entender que eso no era fortuna, era justicia. El trabajo en desarrollos urbanos del valle le exigía mucho, pero le daba también algo que no conocía: dignidad. Sus compañeros lo respetaban y más de una vez lo vieron quedarse hasta tarde revisando planos, con la misma concentración con la que un creyente reza. Sara Huerta lo visitaba a menudo. Había encontrado en él algo más que un salvador, un hijo tardío, un espejo del bien que el tiempo había intentado borrar. Juntos crearon una fundación con el nombre Manos de Roberto, dedicada a ayudar a familias de obreros que sufrían accidentes laborales, como el que cambió sus vidas años atrás. Lucio se encargaba personalmente de visitar los hospitales públicos, llevando víveres y palabras. Nadie lo reconocía como héroe, pero él no necesitaba títulos. En cada mirada agradecida veía reflejada la suya. No puedo salvar a todos, pero puedo no pasar de largo, solía decir. Y esa frase se volvió su lema, repetida en los muros de la fundación, escrita con letras grandes sobre una cruz sencilla de madera. Un domingo, Lucio volvió a su viejo barrio por primera vez. Caminó por las calles polvorientas de Nesa, saludando a los vecinos. Don Chuy seguía ahí, sentado en la misma silla, escuchando su radio. «Mira nada más al chamaco», exclamó con una sonrisa. «Sabía que el bien te iba a alcanzar». Lucio le llevó una bolsa con pan dulce y café. «Gracias por no dejarme caer, don Chuy». El viejo lo miró con ternura. «No fui yo, hijo. Fue él. No más fui testigo». Esa tarde, Lucio entró al cuarto que una vez fue su hogar. Todo seguía igual. El techo con goteras, las paredes manchadas, el pequeño altar de ladrillo. Solo la vela era nueva. La encendió y se quedó mirando la llama. «Lo logramos, mamá», murmuró. «Tu sacrificio, el de papá, no fueron en vano». El viento sopló por la ventana y la llama tembló, pero no se apagó. En el reflejo del vidrio, Lucio creyó ver dos figuras difusas detrás de él. Su madre y su padre, de pie,
sonriendo. Cerró los ojos y respiró hondo. No necesitaba pruebas, lo sabía. Ellos estaban ahí, igual que aquella vez en que la fe era su único techo. Tomó el rosario del altar, lo guardó en el bolsillo y salió. En la puerta, una anciana se le acercó pidiendo ayuda para cruzar la calle. Lucio sonrió. «Claro, madre. Vamos despacio». Mientras caminaban, el sol caía detrás de los edificios, bañando el cielo con una luz dorada que recordaba el color de la misericordia. Cuando llegaron al otro lado, la anciana le dijo: «Que Dios te bendiga, hijo». Lucio asintió con una paz inmensa. «Ya lo hizo, señora, ya lo hizo». Y mientras se alejaba entre la multitud, el viento movió las hojas de los árboles y por un instante pareció oírse una voz, dulce y firme, que susurraba desde algún lugar del cielo: «La fe no se pierde, solo espera su momento». El viento soplaba suave aquella tarde, moviendo las hojas del árbol que Lucio y Sara habían plantado juntos. El sol caía lento, dorando el jardín con una luz que parecía bendición. Lucio levantó la mirada y, en el reflejo del agua de la fuente, creyó ver 3 siluetas unidas: su madre, su padre y aquella figura blanca que lo había acompañado desde siempre. No dijo nada, solo juntó las manos, cerró los ojos y susurró: «Gracias, Jesús, por no dejarme solo cuando todo parecía perdido». A veces, los milagros no llegan del cielo. Caminan entre nosotros, disfrazados de gestos pequeños, de decisiones que nadie ve. ¿Y tú? ¿Qué harías si la vida te pidiera elegir entre el futuro y tu conciencia? Si esta historia tocó tu corazón, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para escuchar más relatos donde la fe y la esperanza vencen a la oscuridad. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Valentino, y esta fue una historia que cambió una vida.